Ok, pues procederíamos con nuestra última presentación que va a estar a cargo de nuestro compañero Gustavo Trinidad Salgado y él nos va a platicar sobre el algoritmo de estimación de la fase. Entonces, pues adelante. Sí, voy a compartir mi pantalla. Primero, a ver, acá, compartir. Pues listo. Sí, yo les voy a platicar sobre el algoritmo de estimación cuántica de fase. Este algoritmo es importante porque se usa como una subrutina de otros algoritmos más grandes, como el algoritmo de Short, y vi también aplicaciones en algunos algoritmos de química, cuánticos de química. Entonces, funciona de la siguiente manera. El problema es que dado una matriz unitaria U y tiene asociado un vector propio psi, que en este caso es un estado cuántico, y lo que buscamos es estimar pues la fase del valor propio de este vector propio de la matriz. Esto lo hacemos con el siguiente circuito. El circuito consta de dos grupos de qubits. El primero es el registro de conteo donde se aplican las compuertas Hadamard y el segundo es el registro del estado cuántico. Entonces, primero pues se inicializa el circuito. Las compuertas Hadamard son para poner en superposición estos qubits de conteo. Después, sobre el registro de qubits del estado, se aplica la compuerta unitaria. Aquí, para cada qubit de conteo se va a aplicar una cantidad diferente de veces. Por ejemplo, para el primer qubit se va a aplicar una vez, luego 2, 4 y en potencias de 2, hasta t a la n, t2 a la t menos 1, que justo t es el número de qubits de conteo. Hecho esto, se va a aplicar la transformada inversa de Fourier y lo que vamos a obtener en la medición es la fase multiplicada por un factor que justo es 2 a la t, donde t es el número de qubits de conteo. Para utilizarlo, primero encontré esta compuerta, la compuerta t, que justo funciona bastante bien porque tiene una fase de pi sobre 4. Entonces, su representación matricial es esta y si la utilizamos dentro de este circuito, el valor que deberíamos de estimar de phi es 1 sobre 8 para cumplir, bueno, con esta relación, ¿no? Al final hay que dividirlo entre 2 a la t. Y bueno, aquí creé mi compuerta unitaria y aquí, bueno, esto es para hacer el circuito. Y el circuito queda así. Se parece bastante al que venía en el libro, solo que pues los qubits están como al revés por esta convención que usa este IBM para Qiskit. Y bueno, los resultados de esta primera compuerta, utilicé tanto el Air Simulator para ver el comportamiento ideal y también me pareció interesante ver cómo se comportaba el Generic Backend. Eh, Se obtuvieron estos resultados. Los dos caen en el mismo estado. El estado más probable es el estado 1. El Air Simulator, todos los disparos cayeron en ese estado y para el Generic Backend, pues la mayoría. Eh, por esto que justamente se induce ruido para simular el comportamiento de una computadora cuántica, pues los demás estados también tuvieron probabilidad, pero pues sí sobresale el estado 1. Y bueno, para comparar los resultados, vemos que justo al dividir el 1 entre 2 a la n, porque usé justo 3 qubits para esta estimación, sí, 3 qubits, y bueno, inicialicé. La compuerta X es para inicializar este estado en el qubit 4. Y justo nos da un octavo. En este caso, en esta compuerta en particular, pues la estimación es el valor exacto, ¿no? Justamente este número se puede representar con 3 qubits y por eso es que la estimación cae en ese valor exacto. Otra compuerta que utilicé es la compuerta de fase controlada. Esta compuerta nos permite, pues, establecer qué fase es la que queremos poner. Entonces,
un ejemplo que me pareció interesante fue este valor de 2π/3, porque justamente un tercio no se puede representar con 3 qubits de manera exacta. Y pues en el circuito queda así, se aplica la rotación en cada qubit y se aplica la transformada inversa de Fourier y se realiza la medición. En este ejemplo obtuve estos resultados. Los estados más probables son el binario 3 y el binario 4. Y justamente, pues el valor que queremos estimar de fase es un tercio y está justo entre los dos estados más probables. Esto, pues, justamente se comprueba, o bueno, se puede mejorar, perdón, la estimación al aumentar el número de qubits. Por ejemplo, yo utilicé 9. Al utilizar 9 qubits, mejora la precisión del circuito, de la estimación. El circuito es más grande, es este que está aquí. Bueno, se ven las compuertas de rotación y pues al final la transformada inversa de Fourier y las mediciones. Y para este ejemplo encontré pues que el resultado es más exacto. Igual, hay algunos estados con probabilidad, pero siempre cae como en uno con más probabilidad. Y justo la estimación que encontré con 9 qubits fue 171/512, que es ligeramente mayor a un tercio, que esperaríamos el 0.33 periódico, y este ya en decimales 0.339 y algo más. Y bueno, esos fueron los experimentos que hice para el algoritmo de la estimación cuántica de fase. Ok, muy bien, muchas gracias. No sé si hay dudas. Sí, adelante. Orlando. Gracias. Mi pregunta tiene que ver con las implementaciones prácticas. Por ejemplo, cuando tú estás haciendo uno de estos programas clásicos, pues o recurres a un intérprete o recurres a un compilador. Y son tan rápidos que en realidad no tienes que pensar mucho de cuánto tiempo va a compilar, ¿no? O sea, casi nadie se preocupa por el tiempo de compilación, casi todo el mundo se preocupa por el tiempo de corrida. Pero en el caso de una computadora cuántica, desde que tú dices, bueno, yo quiero que haga este programa, ¿qué tanto tienes que preocuparte por el tiempo en que el hardware es preparado para de veras ejecutar? En el caso de las computadoras cuánticas reales no lo sé con seguridad, pero en los simuladores que utilizamos, por ejemplo, el Generic Backing, que ya simula este ruido que hay en una computadora real, el proceso de transpilación del circuito es mucho más tardado y también el circuito que resulta de esa transpilación es mucho más profundo que el de la computadora ideal. Entonces, entre más qubits, por ejemplo, para este caso de estimación utilicemos, pues más va a tardar esa transpilación y posiblemente la ejecución también será más tardado. Pero entonces se vuelve algo que también tienes que considerar. O sea, mientras más complejo y mientras más grande es el número de qubits, para obtener la respuesta tienes que sumarle el tiempo de preparación y el tiempo de ejecución. Sí, es importante considerar el número de qubits tanto para la exactitud como a la hora de ejecutarlo, pues cuánto va a tardar bueno, en este caso en transpilarse y en ejecutarse. Bueno, en este caso todavía no es la computadora real, pero incluso así, como qué fracción del tiempo de tus códigos se tarda en ejecutar comparado como fracción del total en ejecutar respecto de que le dices, ya, dale. En la ejecución no tarda mucho, lo que tarda a veces es la transpilación. O sea, puede ser más del 80% de la transpilación. Sí, por ejemplo, estoy intentando con, por ejemplo, 15 qubits, ya no es un tiempo que puedas, por así decirlo, que en un parpadeo ya esté, ¿no? Sino que sí alcanzas a contar varios segundos en lo que se prepara el circuito. Ok, está bien. Muchas gracias.
Sí, hay otra pregunta. Adelante, Gilberto. Sí, con respecto a esta simulación, a mí me parece que hay un punto ahí de interpretación física. No sé si lo podemos ver así, porque Sí, hay una incertidumbre en cuanto a los estados. Entonces, el estado fase de un tercio, pues es determinístico, pero desde el punto de vista de la probabilidad de los estados, pues va a haber ahí alrededor de ese valor debido al efecto cuántico. ¿Tú qué opinas? Y gracias por tu presentación. con gusto. Sí, justo. Este, el, el valor de un tercio, pues no es posible representarlo. Entonces, justamente los estados con mayor probabilidad es donde cae este valor, o sea, va a quedar como en medio y nos va a dar como una aproximación del valor que buscamos medir. Pero justamente como pues hay de coherencia, pues también otros estados que no están nada cerca del valor que buscamos medir, también van a estar ahí presentes en la simulación. Gracias. Nada más una pregunta. ¿Eres también de posgrado de optimización? Sí, Gracias. Sí, adelante, doctor Cuno. Hola Gustavo, muchas gracias por tu presentación. Muy, muy bonitos tus markdowns en el código. Muy bien. Y creo que lo que dices tú o sea, quería hacer un comentario sobre lo que resalta Orlando, que es cierto. O sea, es generalmente cuando se calcula la eficiencia de un algoritmo cuántico, se toma en cuenta nada más el algoritmo cuántico para decir, este tiene supremacía cuántica, etcétera. Y hay dos aspectos que generalmente se descuidan un poco. Digo, yo tampoco lo he investigado mucho porque no es lo que me interesa, pero el tiempo de transpilación es súper importante también porque puede ser muchísimo, ¿no? Y incluso puede, como señalaba Gustavo, puede ser mucho mayor que el tiempo de ejecución del propio programa, ¿no? Y el problema es que la transpilación forzosamente tiene que ocurrir en una computadora clásica, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que hacen los de IBM es que tienen una computadora gigantesca, clásica, para, para ejecutar las transpilaciones. Y nada más que te cobran por eso. Entonces, yo una vez estaba tratando de correr un algoritmo similar al que mostró Julieta y el tiempo de transpilación era brutal, ¿no? Eh, eh, y quería hacerlo en IBM, pero no quería pagar y entonces finalmente lo tuve que hacer en mi laptop y el tiempo es brutal, ¿no? Es muchísimo, pero muchísimo. Y eso es porque, pues sí, tienes razón, ¿no? Ese es un cuello de botella de la... Y otra cosa que mostraba Gustavo es, ¿cuánto tiempo le pusiste, cuántos disparos le pusiste a tu... 16 por 1024. Ok. Estaba, aquí está. Sí. Pues es un montonal, ¿no? ¿Podrías haberlo hecho con menos? Sí, bueno, sobre todo con el Air Simulator, ponía un disparo y caía en donde tenía que caer. Y con el Generic Backend, pues sí había variaciones ahí. Pero, por ejemplo, podrías haber hecho, no sé, 8 disparos y con el Generic Backend te hubiera dado un buen resultado. No hice tan pocos, pero imagino que sí, porque pues las frecuencias en las que caen los otros estados son muy bajas, son muy pocas. Uh-huh. O sea que la cantidad de disparos que hiciste está sobradísima, ¿no? Sí. O sea, capaz que con 100 ya lo tenías, ¿no? Sí, posiblemente Es, sí. es que, y
O sea, y a ver, por ejemplo, en comparación con el algoritmo que presentó Julieta y el que tú presentaste, o sea, ¿notas alguna ventaja entre un enfoque y el otro? Porque si te fijas, tu algoritmo lo que hace es detectar prácticamente digitalmente el resultado, ¿no? Porque lo que te dice es la barra de mayor probabilidad y no te importa medirla con exactitud, ¿no? Nada más mides la barra de mayor probabilidad y eso te da un numerito, ¿no? Y en cambio, por ejemplo, el algoritmo de Julieta, que es una tomografía cuántica como la que vimos en clase, depende de la cantidad de disparos que hagas, ¿no? O sea, ¿qué opinas sobre eso? No sé si se entendió mi pregunta. Quizás un poquito, la hice un poco entreverada, pero... Sí, pues, eh, bueno, no hay como, por así decirlo, eh, que uno tenga como la ventaja absoluta, sino creo que ambos enfoques tienen como algo que los hace buenos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, pues con pocos disparos puedes ver el resultado de este problema, ¿no? Pero en el otro enfoque también te ayuda a ver mejor el comportamiento global, ¿no? Y tener como más idea de cómo se comportaría en una situación real el circuito. Ya. Oye, y por ejemplo, si además otro problema que veo o sea, en la forma en la que funciona la estimación de la fase es que necesitas un número, o sea, si tú quisieras calcularla con mucha precisión, ¿qué es lo que hiciste más abajo, si te fijas, ¿no? O sea, lo que hiciste es pusiste más qubits, destinaste más qubits a la detección de la fase, ¿no? Sí, Y entonces pusiste, o sea, como que tienes más resolución en el número, ¿no? sí, sí hay más resolución, pero sí implica un costo mayor porque, bueno, lo hice con 9 porque salía rápido, pero lo intenté, por ejemplo, con 31, creo, Ajá. y ya tardaba pues varios minutos la transpilación, entonces de ahí fui como experimentando algo que fuera manejable, pero sí, el aumentar la precisión aumenta mucho la profundidad del circuito y el número de compuertas necesarias para ejecutarlo. Ya. Ok, pues muchas gracias. Ah. Sí, adelante otra vez.